He resucitado y estoy de nuevo contigo, aleluya. Pusiste tu mano sobre mí, aleluya. Qué admirable es tu sabiduría, aleluya, aleluya. Así reza una antífona de entrada en la misa del domingo de Pascua. Y así queremos dar nosotros comienzo a este rato de oración. Queremos hablar con el Señor, escuchar su voz, para recordar la importancia en nuestra vida de la resurrección, de la alegría de la Pascua, una alegría que se continúa a lo largo del año. Después de haber meditado cómo Jesús muere en la cruz, sabemos que Jesús volvió a la vida por sus propias fuerzas para nunca más morir. Y queremos rezar entonces sobre esta verdad tan central y tan fundante de nuestra religión y de nuestra vida entera. Ese es el verdadero fundamento de toda nuestra vida, saber que estamos siguiendo a un Dios que murió, pero que resucitó y que está junto a nosotros. Cuando a Jesús lo sepultaron, nos dice el evangelista San Marcos que había una serie de mujeres que miraron todos los acontecimientos. María Magdalena y María la de José observaban dónde lo colocaban. Iba a ser el mismo Marcos quien a continuación nos cuenta cómo, pasado el sábado, María Magdalena y María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy de mañana, al día siguiente del sábado, llegaron al sepulcro cuando ya estaba saliendo el sol. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esa piedra grande que el día de la sepultura del Señor se cuenta que José, de Arimatea, que había puesto a su disposición ese sepulcro y se lo depositó en él y hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Las mujeres se preguntaban quién iba a remover esa piedra. Y al mirar vieron que la piedra había sido removida a pesar de que era muy grande. Entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, y se quedaron muy asustadas. Pero él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo colocaron. Y les dice después: pero márchense y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dijo. Tal como Jesús anunció varias veces a sus discípulos, a pesar de que ellos no se enteraban mucho, no sabían qué era eso de la resurrección, no entendían bien, pero Jesús cumple sus promesas y vuelve a la vida porque Él había entregado su vida libremente para después recuperarla. Y se habrá presentado en primer lugar a su madre, a María Santísima, que ella sí tenía esperanza, ella sí sabía y creía en la resurrección, a pesar de estar dolida por la muerte cruenta de su hijo. Se le presenta a ella, después se presenta a estas mujeres, María Magdalena en primer lugar, se presentará a Simón Pedro, se presentará al resto de los apóstoles, se presentará a aquellos dos discípulos que estaban desalentados y se volvían a Emaús. Se va apareciendo distintos grupos de personas. San Pablo nos habla de que en una oportunidad se apareció a unos 500 personas. Lo cuenta San Pablo, dice que después de varias décadas y todavía algunos viven, están entre nosotros. Eso hizo Jesucristo, resucitar. Y esta es la gran noticia que resuena en la Pascua y resuena en toda nuestra fe cristiana. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. Ese es el gran
contenido de nuestra fe. San Agustín lo decía con mucha claridad: no es gran cosa creer que Cristo muriese, porque esto también lo creen los paganos y los judíos y todos los inicuos. La fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Esto es lo que tenemos por cosa grande, el creer que resucitó. Estamos haciendo un rato de oración, yo aquí junto al Señor en la Eucaristía. Los que sigan este rato, algunos estarán presentes, otros lo hacen a través de la grabación, pero pidámosle a Jesús que nos enteremos de lo que significa la resurrección y que sepamos sacar todas las consecuencias para nuestra vida. A Él le pedimos que este rato de oración dé ese fruto, porque si nosotros no tuviésemos bien claro esto, nuestra vida estaría como oscuras, y no nos podemos perder algo fundamental, tan fundamental que San Pablo dice que si no nuestra fe sería vana. Conocés lo que le dice a los cristianos de Corinto. Pero si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos de entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Y si Cristo no ha resucitado, inútil es nuestra predicación, inútil es también su fe. Pues si los muertos no resucitan, tampoco el Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra fe, todavía estáis en vuestros pecados. Pero después va a recordar lo que ya viene diciendo de antes. Ahora bien, Cristo ha resucitado entre los muertos como un primer fruto de los que mueren. El Señor está vivo. Tengo un amigo músico que tiene una gran admiración y un gran cariño por un compositor, Gustav Mahler, fallecido en 1911. Y este amigo lo ha estudiado de todas formas, lo ha interpretado, lo ha escuchado, lo continúa escuchando, todas las versiones que va encontrando se van desarrollando al ejecutar sus obras. Podríamos decir que para este amigo mío, Mahler vive en su mente, en su recuerdo, en su memoria, en sus discos que no hayan sido ejecutados por él. Pero bueno, lo de Cristo es mucho más que eso. Cristo no vive en la memoria. Cristo ha resucitado para nunca más morir. Está junto al Padre intercediendo por nosotros. San José María nos lo dice de otra manera, muy conocida para muchos de ustedes. Cristo vive. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Jesús, que murió en la cruz, ha resucitado. Ha triunfado de la muerte, del poder de las tinieblas, del dolor y de las angustias. Una vez más, Señor, te pedimos que nos enteremos, que nos demos cuenta de lo que significa que vos estás vivo. El tiempo pascual es tiempo de alegría, de una alegría que no se limita a esa época del año litúrgico, sino que se asienta en todo momento en el corazón del cristiano, porque Cristo vive. Cristo no es una figura que pasó, que existió en un tiempo y que se fue, dejándonos un recuerdo y un ejemplo maravillosos. No, Cristo vive. Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Su resurrección nos revela que Dios no abandona nunca a los suyos. ¿Cómo no vamos a estar entonces contentos, no solamente en la Semana Santa, en la Pascua, sino siempre que nosotros renovemos nuestra fe en la resurrección del Señor? Y vamos en este ratito de oración a procurar aplicarnos esta verdad de fe de maneras prácticas, dejar que ilumine nuestra vida y que le dé sentido a toda nuestra vida. Lo primero que te propongo y me propongo, porque yo también quiero hacer mi oración, es que la resurrección nos habla de la victoria de Cristo y también de alguna manera de nuestra propia victoria. Jesús, muriendo y resucitando, no solo ha vencido a su propia muerte, no cabe duda, estuvo 3 días en el sepulcro y después ya
abandona ese estado. Pero también ha vencido nuestra propia muerte, porque ha pagado el precio de nuestro rescate. Nosotros estábamos condenados, estábamos alejados de Dios, y Jesús paga con su propia sangre ese rescate. Y la resurrección nos está hablando de que, bueno, que eso tuvo éxito, no fue una buena intención. La prueba está de que Él puede volver a la vida. Y si nosotros entonces tenemos esa fe firme en la resurrección del Señor, Jesús nos da la vida, nos resucitará a nosotros y nos da la vida eterna. Esa vida eterna que comienza ya aquí en este mundo, porque nos permite vivir las realidades temporales, las cosas que tenemos, acompañados de Dios, estando en gracia, tener la vida de la gracia. Y nosotros, también una cosa práctica, sencilla, esto sabemos que estas meditaciones lo que pretenden es buscar ayuda para todos los días. Una cosa concreta es que muchas veces cuando nosotros estamos delante de un sagrario, cuando en la intimidad de nuestro hogar nos ponemos a hacer oración, nos hacemos una composición de lugar. Estoy delante de Cristo. Y esa composición del lugar nos lleva a preguntarnos cómo es ese Cristo. Y a veces nos lo imaginamos a Cristo niño y le hablamos a ese niño que Él nos está hablando con su humildad, con su pobreza, con su amor. Otras veces nos imaginamos a Cristo crucificado pero todavía vivo. Y así como Dimas, el buen ladrón, pudo hablar con Él, así como se dirige a otros, a veces nosotros también le dirigimos a Jesús nuestros afectos, nuestras peticiones en ese momento. Pero te sugiero que muchas veces tu oración puede ir bajo el cauce de estar hablando con ese Cristo muerto y resucitado. Imagínatelo así, triunfante, victorioso, poderoso, con las llagas ya curadas, pero las llagas de su crucifixión, con la llaga en el pecho de la lanza, esas que vieron los apóstoles, esas en las que metió el dedo Tomás y metió la mano también el apóstol incrédulo. Vamos a imaginarnos que estamos nosotros delante de Jesús resucitado. Y eso entonces también nos ayudará a confiar más en las peticiones que le hagamos, los problemas que le contemos. Nos vamos a sentir escuchados por alguien poderoso, por alguien victorioso. Los miedos que nosotros podamos tener, si los compartimos en nuestra oración con ese Jesús así resucitado, es más fácil que también escuchemos que Él nos vuelve a decir: no tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy a tu lado, yo he vencido a la muerte, he vencido al pecado, te he concedido la gracia que necesitas para santificarte, esa gracia que necesitas para afrontar los temas que tengas en este momento. Entonces, así nos resulta muchas veces más fácil superar lo que tengamos que superar y encontrar también paz, porque hay cosas que a veces no nos toca superar. Dios quiere que algunos problemas concretos los atravesemos, pero bueno, será con fruto para nuestra alma, y haberlos compartido con Jesús en la oración, con Cristo resucitado, al menos nos dará la paz que el Señor siempre quiere que tengamos. Puede ser que algunas cosas no cambien, porque está previsto que para nuestro bien sean así, pero lo que sí está claro es que el Señor nos va a otorgar siempre la paz. Una paz y una confianza en el Señor que naturalmente nos lleva a la esperanza. Esa sería una segunda consecuencia práctica que podemos sacar de modo habitual de la contemplación de Cristo resucitado, la esperanza, que tiene que ver con ese no apoyarnos en nuestras propias fuerzas, sino apoyarnos en la fuerza de Dios. Nuestras propias fuerzas son limitadas, son muy débiles. En cambio, si nos sumamos a la fuerza de Dios, la fuerza de la gracia,
somos capaces de hacer cosas que antes no pensábamos. Porque si no, nos desanimamos. Podríamos decir, bueno, ¿yo cómo voy a poder tener una vida entregada, alegre? ¿Cómo voy a poder vivir eso que Jesús nos dejó dicho en la última cena? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Jesús pone la meta muy alta. Tenemos que querer a los demás, pero no de cualquier manera. Quererlos como Jesús nos ha querido. Entonces uno dice, bueno, yo eso no puedo, me supera. En cambio, con la gracia de Dios sí que podemos. Lejos de decir basta, lejos de decir ya estoy harto, lo volvemos a hacer una y otra vez. Porque a través de la gracia que nos ha conseguido Jesús muriendo y resucitando, cada uno de nosotros puede decir lo que decía San Pablo, aquello de vivo, pero no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. La gracia es una participación en la naturaleza divina. Por tanto, también Cristo toma posesión de nuestra alma y Él actúa en nosotros. Por eso decimos con propiedad, ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. Y entonces sí, somos capaces de amar más, de amar mejor, de amar con más constancia, de no dejarnos enredar por no solamente las comparaciones, sino decir, bueno, ¿cómo voy a amar a esta persona que no me corresponde en el amor? Que no me agradece, que no me valora, que siempre me parece, alguien podría decir, que me ataca, que con Jesús la perspectiva es distinta. La esperanza nos lleva a eso, no apoyarnos en nuestras propias fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo, que es lo que nos ha conseguido Jesucristo. Entonces así sí que podemos, nos atrevemos a hacer lo que el Señor nos vaya pidiendo, lo que el Señor vaya permitiendo. Entonces tenemos desafíos, a veces habrá que afrontar una enfermedad propia y otras veces una enfermedad ajena que nos duele, que nos apena. Entonces, pero vamos a hacerlo con la esperanza de que no vamos a hacerlo nosotros solos, sino con la fuerza de Dios. Nos atrevemos a perseverar en el trabajo con alegría, viendo en esa tarea de cada día una oportunidad para hacer felices a personas concretas, aunque suponga desafíos para nosotros, porque no tenemos ganas, porque estamos cansados, porque supone un vencimiento, pero un vencimiento que sí podemos hacerlo cuando Dios actúa en nosotros, cuando contamos con la gracia de Dios, cuando nos apoyamos en la esperanza que Cristo nos trae. Y por eso nos volcamos a los demás, o no nos desanimamos ante las propias debilidades, esas que experimentamos con mucha frecuencia, a diario, a veces varias veces al día. Pero no pasa nada, porque Dios no nos pide que seamos perfectos. Dios nos ama como somos. Entonces, si miramos las cosas desde la perspectiva de Dios, claro que queremos cambiar, mejorar, no nos vamos a acostumbrar a nuestros defectos, pero no nos vamos a desanimar, no nos vamos a rendir porque tenga pereza, porque haya tenido una mala reacción, porque me haya encerrado en mi egoísmo. Bueno, recomenzaré de vuelta, trataré de salir de mi egoísmo, trataré de reaccionar con más humildad, con menos vanidad, con menos soberbia, trataré de ser más diligente en mi trabajo. Y eso lo puedo hacer si me apoyo en la fuerza de Dios. Otra consecuencia que todos sabemos, yo no estoy diciendo cosas nuevas, sino que estoy tratando de facilitar la oración de cada uno de los que estamos aquí o de los que están escuchando estas palabras. Pero si tenemos presente a Cristo resucitado, nos llenamos de alegría. Lo propio de la Pascua es la alegría. Tanto es así que hay una expresión que dice algo así como estar uno como en Pascua. Eso significa estar alegre, estar como unas Pascuas, ¿no? Que está feliz. ¿No? Nosotros experimentaremos también la alegría de María Magdalena, ella que estaba llorosa
junto al sepulcro porque pensaba que se habían robado el cuerpo de Jesús, estaba ahí con sus lágrimas. Bueno, cuando Jesús se le aparece y la llama por su nombre y se da cuenta que es Jesús, qué alegría que tuvo de pasar de esa tristeza por la muerte del Señor, por la pérdida de su cuerpo, a Jesús, ver que Jesús está al lado, quiere abrazarlo inmediatamente, está feliz. Como estaba feliz Tomás, el apóstol incrédulo, que no estuvo en la noche de la resurrección cuando Jesús se presentó en el cenáculo donde estaban el resto de los apóstoles. Y entonces los demás le contaron, Jesús se apareció y nos dijo tal y cual cosa. No lo creo. Si no meto mis dedos en los agujeros de los clavos, si no meto mi mano en el agujero del costado que abrió la lanza, no creeré. Y a la semana Jesús que le da otra oportunidad y que lo llama y dice, Tomás, ven aquí, mete tus dedos, mete tu mano y no seas incrédulo, sino fiel, sino creyente. Qué alegría tendría Tomás. Dice, qué suerte que me equivoqué, que me negaba a creer, acá está Jesús. Por eso responde, Señor mío y Dios mío. Bueno, nosotros también tendremos esa alegría de Tomás, o la alegría que tuvieron los otros apóstoles cuando se les aparece Jesús. En este caso nos la cuenta San Juan, de una manera muy sintética, pero dice, refiriéndose a la aparición de Jesús en el cenáculo, al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Así de sencillo. Viendo al Señor, los discípulos se alegraron. Lo mismo nos pasará a nosotros cuando en un rato de oración tengamos diálogo con Jesús y caigamos en la cuenta de que Jesús está vivo, que está resucitado. La misma alegría tendremos nosotros si sabemos aprovechar cada comunión. Nosotros estamos recibiendo el cuerpo, no cuerpo muerto, sino el cuerpo vivo de Jesús, que sí, que padeció, pero ahora resucitado y viene a nosotros para transmitirnos su gracia, viene a cristificarnos, a darnos toda su vida. Entonces, eso nos llena de alegría, por eso procuramos cuidar la acción de gracia después de la misa y quedarnos un ratito conversando con ese Jesús que hemos recibido en la comunión. No nos apuremos, ya es cierto que hay muchas cosas que hacer, pero ya habrá tiempo para las otras cosas. Que nadie nos robe esos minutos en que Jesús todavía está en nuestro interior, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Y eso así a nosotros nos llena de alegría. Nos damos cuenta de que podemos participar de esa amistad con ese Jesús que nos llena de esperanza, ese Jesús victorioso. Y también con Cristo resucitado renace nuestro optimismo. No porque el cristiano sea un ingenuo, que no se da cuenta de las cosas que andan mal en el mundo o que andan mal en su propia familia o en su realidad, no. Nos damos cuenta como todo el mundo, pero tenemos otra manera de ver las cosas. En concreto, la manera de quien sabe que Jesús está a nuestro lado y de nuestro lado. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que no estuvo solamente un momento determinado en la tierra, también está ahora con nosotros y está de nuestro lado, está de nuestra parte, intercede por nosotros y está para ayudarnos, para conseguirnos que sepamos superar las dificultades. Vamos a llamarlo a Él también en los momentos de dificultad, porque el Señor está para ayudarnos y bueno, veremos el lado bueno de las cosas. Eso es el optimismo. Sí, es cierto, hay dificultades, pero vemos también las oportunidades que Dios nos da con esa contradicción, con esa cruz. Eso que se dice que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Sí, bueno, efectivamente, Dios puede sacar de los males bienes y de los grandes bienes, de los grandes males grandes bienes. ¿Cuántas veces habremos considerado esa interpretación tan positiva de la parábola de los talentos, que
nos recuerda que sí, los talentos son las cosas que Dios nos da y que nos pide que las hagamos rendir, producir. Dios que nos da la familia, que nos da la inteligencia, que nos da la educación, que nos da el corazón, que nos da la simpatía, lo que sea, nos da el patrimonio, la formación. Pero también Dios nos bendice cuando nos da una dificultad, una contradicción. Y nos dice de alguna manera, aquí te entrego este problema, hacelo rendir. Aquí te entrego esta dificultad, hacela producir. En el sentido de que nosotros crezcamos en paciencia, en humildad, o que la ofrezcamos para el perdón de nuestros pecados, para la purificación de nuestros pecados, o para ayudar a Cristo a corredimir, a completar en nosotros lo que falta, la pasión de Cristo. Y como dice San Pablo, bueno, nosotros ofrecemos nuestras cosas. Por eso también vemos el lado bueno de lo que nos cuesta. No solamente las cosas que salen bien son útiles, también las cosas que salen mal son también llamadas de Dios. Por eso vamos a llenarnos en la Semana Santa y en este tiempo de Pascua que se inaugura con la Semana Santa, vamos a llenarnos de todas estas cualidades que nos trae la resurrección del Señor. Vamos a llenarnos de ese sentido de triunfo que nos trae el Señor. Un triunfo que no será humano, no será el éxito humano, pero sí el éxito verdadero, cara a Dios. Vamos a llenarnos de esperanza, apoyarnos en su fuerza. Vamos a llenarnos de alegría, vamos a ser optimistas. Y para eso unas sugerencias muy prácticas, pero una es que leas durante este tiempo los capítulos finales de cada evangelio. Son deliciosos, ojalá lo sepas paladear, porque ahí se cuenta cómo Jesús sale al rescate de los suyos, cómo Jesús no abandona a aquellos que pueden estar, sí, llorosos, desalentados, desanimados, incrédulos. Bueno, y el mismo que rescató a Tomás, el mismo que rescató a los discípulos de Maús, el mismo que le salió al encuentro a Magdalena, nos sale al encuentro a nosotros cuando leemos esa palabra viva de Dios. Aprovecha mucho para hacer oración con el final de cada uno de los evangelios. Aprovecha también para rezar y meditar los misterios gloriosos del Santo Rosario, especialmente el primer misterio, la resurrección del Señor. Cuánto bien nos hace rezarlo, cuánto bien nos hace meditarlo. Y después también no te olvides al vivir la Santa Misa, que la Santa Misa es el memorial no solo de la muerte del Señor, sino también de su resurrección. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Hagámoslo de mano de nuestra Madre, la Virgen. Cuánta alegría que tuvo ella, y esa alegría que le recitamos en el tiempo de Pascua, en el Regina Coeli, Reina del Cielo, alégrate, porque ha resucitado tu Hijo. Que ella nos ayude a vivir así, de esta manera, la resurrección del Señor.